de mortalidad, de desnutrición infantil, de mortalidad por desnutrición infantil, es decir, por hambre, la mitad de lo que nos dejó Duque. Pues habla por sí mismo, lo logramos en 3 años. Se hizo gracias a 90,000 profesionales, la mayoría mujeres, profesionales en la salud, enfermeras, médicos, médicas, etcétera, muchos psicólogos y psicólogas, porque en realidad, y en eso Trump tiene razón, no es el presidente el que está enfermo. La violencia de 75 años continuos nos ha afectado como sociedad, y en las regiones de conflicto hay mucha gente enferma mentalmente porque han visto masacres, han visto bombas encima. Lo que pasó en Venezuela lo ha vivido este pueblo, pero por decenas de años, miles de bombas, masacres, etcétera. Y viene bajando. Ya daré con la cúpula militar, mañana o pasado, los resultados concretos de 3 años, datos oficiales y satelitales de nuestra lucha contra el narcotráfico. Doy solo 2 datos. El crecimiento de cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque fue 5 veces más grande que el crecimiento que hemos obtenido en este gobierno, que no alcanza aún el 10% en todo el periodo. En el caso Duque fue del 100% en todo su periodo. Luego nosotros lo que hemos hecho es detener el crecimiento con un dato más. Para el 31 de diciembre logramos 2.800 toneladas incautadas, que fue mi objetivo. Mi objetivo fue 0 golpes al campesinado de Colombia, sustitución voluntaria. Vamos en 30.000 hectáreas inscritas. Fui a Roberto Payán personalmente. El mapa es diferente al que hay ahí. Muestran un solo manchón de hoja de coca en todo el litoral pacífico, y resulta que son pedazos entre la selva. Pero bueno, ahí el campesinado afro está quitando, está quitando él mismo a esta hora la hoja de coca en Roberto Payán. Los visité personalmente, yo mismo arranqué unas matas de esas y sembré cacao. Ahí debe estar creciendo, y esa es la lógica. ¿Por qué Duque falló y duplicó las hectáreas de hoja de coca? Porque pasó de la sustitución voluntaria a la forzosa, y cuando el campesinado se golpea, reacciona, fortalece grupos de armas donde están, fortalece sembrar más hoja de coca, y eso le pasó. Porque él no quiere al pueblo, atacó fue el pueblo, y la respuesta fue más violencia. Todos los grupos que hay hoy, los que generaron, excepto el ELN, en el gobierno Duque. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué afecta eso el día de hoy? Los mismos políticos que son responsables, 1, de tener relaciones con el narcotráfico, y 2, de haber hecho trizas la paz, como ellos mismos dicen, y haber condenado entonces a Colombia a las mayores alturas de número de hectáreas de hoja de coca. Ese fue el resultado de hacer trizas la paz. Y ahora suenan los fusiles, caen drones, bombardeos de drones, 400 heridos tenemos ya del ejército y la policía. Pues esos mismos son los responsables
de esta crisis, llamámosla diplomática, por ahora verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia. Y no digo el presidente de Colombia, como dice la prensa, por seguir la agenda político-electoral, los dueños de los medios de comunicación al lado de la extrema derecha en Colombia han confundido completamente la situación. Parece que quisieran que llegaran los helicópteros aquí como en Caracas y nos tiraran unos misilazos, olvidando que en ese palacio está la espada de Bolívar y que yo tengo que cuidarla como miembro de la orden de guardianes de la espada de Bolívar. Te dice que se configuró con poetas latinoamericanos en nuestro estilo. Ahora bien, esa mentira creada en Miami, Washington, etcétera, por los políticos colombianos que a todos vimos ir, fue público, no me estoy inventando nada. Esa bolsa de mentiras contadas allá, algunas en público, otras en secreto, llegaron a hacer convencer a Trump que yo tenía fábrica de cocaína. En Colombia todavía no hay fábrica, son ranchos de paro y barras en el campo. Tumbar una cosa esa con un misilazo es lo más tonto, porque se hace al otro día de nuevo y lo que hacen es gastarse un poco de dólares y quizás más tarde gente necesitada que se mete a eso es por necesidad, no porque son malos. Y entonces le fueron a contar eso que dice Trump. Dice: no hay sustentación ninguna. Le dijeron que yo era testaferro de Maduro. La extrema derecha de allá se creó la tesis de que había un cartel de los soles. Y entonces Petro es el testaferro. Y se han olvidado, no se lo recordaron, no se lo dijeron, porque la parte de mi lucha no sale en la prensa. Es que llevo 20 años continuos a riesgo de mi vida, exiliada a mi familia en el Canadá, y me han intentado hacer como 3, 4 atentados. Alguno lo vio en directo, está grabado en Cúcuta, cuando era candidato presidencial en 2018. El fiscal general Néstor Humberto Martínez, uno de los artífices de esta situación, llegó, cogió el carro, lo desapareció y era la prueba, y le dijo al pueblo de Colombia que eran piedras. Y el análisis de profesionales de sonido hecho en Canadá, informática forense, dijo que eran disparos de armas automáticas, unas, y que habían contratado, entre otras, venezolanos aquí llegando. No tenían ningún dato de nosotros y tiraron piedras. Para ocultar el atentado, usaron las piedras y una especie de azonada hecha no por colombianos, sino por ellos. Y pasó así. Y entonces un atentado contra uno más, contra el candidato presidencial del progresismo, pasó aquí en secreto y ganó las elecciones Duque. Y ahora vamos a que este grupo político que busca votos y derrotarnos y derrumbar el gobierno se dio cuenta por las encuestas de verdad que somos la primera fuerza política de Colombia. Y que no servía la mentira en Colombia ya, porque los medios, usándola diariamente, se tiraron el método
Y el pueblo de Colombia ya no cree en mentiras, ha visto las verdades. Y en esa medida, entonces, convencieron a Duque yendo allá, buscando la violencia. De nuevo, como si no les hubiera bastado con que hubieran asesinado a Jorge Eliezer Gaitán. Y 700.000 muertos tenemos desde ese día a la fecha. 700.000 asesinados. La mayoría por sectarismo político y narcotráfico. Y eso se llama genocidio. Y el mismo que fundó y creó y fortaleció las Convivir, cooperativas de vigilancia, no de seguridad. Es diferente vigilar a la seguridad. ¿A quién vigilaban? A los pobres en Antioquia. Y por eso ustedes tienen ya la certeza, segunda instancia, condena del hermano del expresidente que yo denuncié en el 2007. Entonces, hoy ya no es un debate de Petro, hoy es una verdad judicial. No sé por qué no lo cogen. Una magistrada coge dos, un profesor de economía, doctor en economía, hizo estudios y por nada, en realidad por nada no lo acusan de robarse un peso, ni a Velasco, pero sí aprovecharon la Navidad para dañarle la Navidad porque no tenían juez que no fuera su acusadora, que era el juez de garantía y que violó la ley, porque un juez de garantía no puede sobrepasar lo que piden la fiscalía, la procuraduría, y ninguno de ellos pidió cárcel y están en la cárcel. Y eso lo registramos, ya habrá el tiempo de la defensa, aún no tienen defensa. Pero en cambio, Santiago Uribe Vélez está por ahí y tiene 700 asesinatos relacionados con su grupo de limpieza, se llama, que denunció en el 2007, y él amenazó a mi familia con los paramilitares de Tenjo, Cajicá y Chía. Y se fueron, acabó con mi familia sanguínea. Entonces, hoy, ¿por qué no está preso? Y sí están presos los que no se han robado un peso solo por ser mis ministros. Pues eso ya indica que engañaron a Trump con sus aliados del estado de la Florida, de allá, pero que hablan muy bien español. Engañaron a Trump, es mi opinión. Y salió diciendo algo que es absurdo para cualquier ciudadano de Colombia, que Petro es el jefe del narcotráfico, si casi lo matan 4 veces, y que hice coger preso no porque tuviera facultades judiciales, sino las facultades parlamentarias de investigar, y usé 10 años de mi vida a riesgo contra una maquinaria que habían asesinado ya a 300.000 colombianos. El paramilitarismo en su relación con el poder político, porque la extensión del narcotráfico de cocaína en Colombia para el mundo se debe a una alianza de narcotraficantes armados y asesinos con el 35% del Senado.
que dijo Mancuso y que yo encontré en varias regiones y lo denuncié públicamente, y la Corte Suprema de Justicia, otra, asumió el riesgo, la chuzaron, le interferieron los teléfonos a los magistrados de coger presos a los genocidas, porque son genocidas. Y Uribe mandó el DAS para vigilarlos, a ellos, a unos periodistas pocos, y a mí y mi familia, y a otros políticos de oposición, entre esos Borja. Y en ese momento salió una comisión al Tolima de paramilitares con 200 millones de pesos, con el objetivo de asesinar a Borja, ya muerto hoy, y a mí. Y Jaramillo llegó primero donde Jaramillo, contó, y él inmediatamente lo trajo a hablar con nosotros allá. Y efectivo, el jefe de la comisión se arrepintió. Yo debo tener ahí, alguien dirá que un ángel o energías, porque casi todos los que quieren matarme los matan antes, y sus propios socios. Así me pasó, no sé si será el jaguar o qué. Así pasó con este caso. El jefe de la comisión se entrega. Habían sido entrenados en Tolemaida por un coronel Suárez. Nunca tuve el nombre. Y de ahí para adelante empezó a suceder lo mismo con el narco Arroyave. Acaba de suceder lo mismo con el que me iba a poner un misil en el avión presidencial, el Flaco Vera, le dicen alias el Boyaco. Lo mataron sus socios pasando ahí en el retén de Colombia en Ecuador, en tierra ya ecuatoriana. Allá tienen vuelto a Ecuador 7, ¿no? ¿Cómo se le diría? Destrozado a Ecuador en la violencia, porque ha sido tan efectiva nuestra lucha, nuestros controles, que se fueron a exportar ya no tanto por Colombia, sino por Ecuador. Pacífico. Bueno, esto es un poco para mostrar cómo engañaron a Trump. Trump no es bobo, podemos decir otras cosas, pero Trump no es bobo. Y después de lo sucedido en Venezuela, que es ilegal en mi opinión, en las normas de las Naciones Unidas se prohíbe amenazar en la relación entre gobiernos. Segundo punto del Estatuto de Naciones Unidas, hecho entre otras con protagonismo estadounidense, porque eso se hizo con Estados Unidos y se rompió por ellos mismos la norma, que es Maduro. Como dijo la extrema derecha de Nueva York, él no es mi aliado. Él fue el que me separó físicamente, telefónicamente, de una relación con Chávez que era muy positiva. Cuando fui a enterrarlo, consideré mi deber. No me invitaron. Yo dije, no me van a frenar. Llegué allá a la embajada, porque volví a ir a embajadas. Era el gobierno de Santos, allá me encontré con él, sus amigos. Ahí llegó el estafeta para decirles que ya tenían que entrar. Era una capilla pequeña. Santos no me invitó a entrar. Estaba compitiendo por el protagonismo. Y entonces cuando fui a entrar yo por mi cuenta con los amigos que iba, la señora ahí de la Guardia Nacional o del Ejército apenas iba a entrar, ¡pum!,
Yo sentí apenas el viento y la violencia de unas puertas pesadísimas y quedé ese día triste, no pude entrar, lo enterré y además no lo enterraron, lo embalsamaron, que es lo que no se debe hacer. No va contra las leyes de la vida. Y nunca más volví a ver ese gobierno porque consideraba que iban por otra línea. Yo iba por la línea de la paz y eso fue lo que le dije a Chávez. Vuélvanse en ayuda de la paz en Colombia. Al final sucedió, pero 4 años después de muerto Chávez, 2016-17, y el pueblo de Colombia tuvo por una pequeña ventaja el no a la paz. Terrible, porque miren lo que estamos viviendo ahora. Equivocación por una razón. Santos no nos pidió ayuda para las elecciones, ni a Sergio Fajardo ni a mí, que teníamos ya demostrados votos, y por eso se perdió las elecciones. Se perdió en Bogotá.